Hola a todos, estoy Luis. Vamos a seguir con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos, Colombia, segunda parte. El Carmen. En el Carmen veo que se van a producir sismos y terremotos. Lo siguiente, 2.0 con una profundidad de 62 kilómetros. 2.3 a 2.9 máximo con profundidades entre 67 y 70 kilómetros. 3.1 con una profundidad de 92 kilómetros. 3.6 y 4.0 máximo con profundidades entre 80 y 95 kilómetros. 4.4 con una profundidad de 104 kilómetros. 4.6 o 4.8 máximo con profundidades entre 113 a 117 kilómetros. 5.0 con una profundidad de 122 kilómetros. 5.2 a 5.7 barísimo con profundidades entre los 6 y los 17 kilómetros. Entonces se va a producir estos terremotos de 7.0 con una profundidad de 101 kilómetros y 7.2 con una profundidad de 93 kilómetros. Ahora también veo que va a ocurrir otro de un 7.3 con una profundidad de 64 kilómetros también. Ibagué veo que se va a producir sismos. Lo siguiente, 2.1 con una profundidad de 89 kilómetros. 2.5 a 3.4 máximo con profundidades entre 106 a 110 kilómetros. 3.8 a 4.4 máximo con profundidades entre 130 a 142 kilómetros. 4.6 con profundidad de 154 kilómetros. 4.8 a 5.0 máximo con profundidades entre 165 a 170 kilómetros. 5.3 con una profundidad de 168 kilómetros. 5.5 a 5.8 máximo con profundidades entre 170 y 190 kilómetros. Jordán. En Jordán veo que se va a producir sismos. Los siguientes, 2.2 con una profundidad de 100 kilómetros. 2.6 a 3.3 máximo con profundidades entre 102 a 110 kilómetros. 3.7 con la profundidad de 101 kilómetros. 4.0 4.4 máximo con profundidades entre 109 a 122 kilómetros. 4.6 con profundidad de 128 kilómetros. 4.8 a 5.2 máximo con profundidades entre 130 y 142 kilómetros. 5.5 con una profundidad de 160 kilómetros. 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre 30 y 80 kilómetros. Medellín veo que se va a producir sismos. Son los siguientes. 2.3 con una profundidad de 29 kilómetros. 2.6 a 3.4 máximo con profundidades entre 32 a 37 kilómetros. 3.7 con profundidad de 52 kilómetros. 3.9 4.3 máximo con profundidades entre 78 y 83 kilómetros. 4.5 con una profundidad de 109 kilómetros. 4.7 a 5.0 máximo con profundidades entre 160 y 180 kilómetros. También se va a producir sismos de 5.2 con una profundidad de 84 kilómetros y 5.5 con una profundidad de 63 kilómetros. Manizales ve que se va a producir sismos y terremotos. Son los siguientes: 2.4 con una profundidad de 42 kilómetros. 2.8 a 3.4 máximo con profundidades entre 60 y 72 kilómetros. 3.6 con una profundidad de 84 kilómetros. 3.9 a 4.2 máximo con profundidades entre 80 y 82 kilómetros. 4.5 con una profundidad de 98 kilómetros. 4.7 a 5.0 máximo con profundidades entre 103 a 109 kilómetros. 5.3 con una profundidad de 111 kilómetros. 5.5 a 5.7 máximo con profundidades entre 119 y 125 kilómetros. También se va a producir y un 5.9 con una profundidad de 4 kilómetros. También se va a producir el sismo de 5.8 con una profundidad de 39 kilómetros. Y un 6.0 con una profundidad de 6 kilómetros. También se va a producir este terremoto 7.0 con una profundidad de 170 kilómetros y 7.2 con una profundidad de 115 kilómetros. Seguimos. Este sí que es un poquito largo, ¿vale? Meseta ve que se va a producir sismos y terremotos. Son los siguientes: 2.2 con una profundidad de 32 kilómetros.
2.8 a 3.0 máximo con profundidades entre 25 y 30 kilómetros. 3.2 con una profundidad de 19 kilómetros. 3.4 a 3.8 máximo con profundidades entre 10 y 14 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 50 kilómetros. 4.3 a 4.6 máximo con profundidades entre 60 y 90 kilómetros. Bueno, 91 kilómetros. 4.8 con una profundidad de 112 kilómetros. 5.0 a 5.4 máximo con profundidad de 316 a 127 kilómetros y 5.6 a 5.8 máximo con profundidades entre 90 y 94 kilómetros. Tercero, crucero sismo de 5.9 con una profundidad de 67 kilómetros. 6.1 con una profundidad de 42 kilómetros. Se va a producir terremotos de 7.2 con una profundidad de 157 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 126 kilómetros, 7.6 con una profundidad de 103 kilómetros y 7.8 con una profundidad de 86 kilómetros. Así que mucho cuidado con el 7.6 y 7.8. ¿De acuerdo? Con el 7.6 menos, pero con el 7.8 lo mismo que he dicho en el video anterior, de todo lo que os hace falta de ropa, medicación, comida no perecedera, cargar coche, ¿vale? De la manera que sea eléctrico a la luz, para que se cargue completamente. Diésel o gasoil, lo que esté utilizando, ¿vale? Y salir lo antes posible de este lugar, ¿vale? De meseta, de la zona esta. Tenéis que salir de ahí. En caso que no, lo mismo que he dicho siempre, descampado, que no haya muros, no haya nada que pueda caer encima y lastimaros. En todos, en lo que son más de 7.7 con profundidades muy bajas, va a haber heridos, va a haber fallecidos, van a salir todo en noticias, ¿vale? En noticieros van a salir todos, también va a salir por redes sociales todo lo que son mis predicciones. Así que mucho ojo, mirar por todas redes sociales, noticieros por todos lados. Esto está muy cerquita. El 7.8 de meseta. Así que mucho cuidado. Neiva, sismos 2.1 con una profundidad de 57 kilómetros. 2.4 a 2.8 máximo con profundidades entre 70 y 80 kilómetros. 3.0 con profundidad de 55 kilómetros. 3.2 a 3.8 máximo con profundidad de entre 60 y 68 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 101 kilómetros. 4.3 con una profundidad de 105 kilómetros. 4.7 a 4.9 máximo con profundidades entre 130 a 139 kilómetros. 5.0 con una profundidad de 142 kilómetros. 5.2 a 5.7 máximo con profundidades entre 160 y 177 kilómetros. 5.9 con una profundidad de 180 kilómetros. También se va a producir sismo de 5.8 con una profundidad de 151 kilómetros y 6.0 con una profundidad de 23 kilómetros. No os preocupéis si escucháis ruido, es que tengo en esta calle, en mi calle están arreglando. ¿De acuerdo? Y tenemos un problema de tuberías. Estamos con un problemita de tuberías y están los de Gestagua, que es la empresa que lleva aquí todo lo del agua. Están encargando y además han llamado a una empresa para que se encargue también para abrir el suelo y eso para que puedan ir donde está el fallo, ¿vale? Es una tubería que se ve que se nos ha roto porque salía mucha agua así repentinamente. Popayán veo que se va a producir sismo y terremotos, son los siguientes. 2.3 con una profundidad de 170 kilómetros, 2.5 a 2.8 máximo con profundidades entre 168 a 172 kilómetros, 3.2 con una profundidad de 158 kilómetros, 3.4 a 3.7 máximo con profundidades entre 129 a 131 kilómetros, 3.9 con una profundidad de 120 kilómetros, 4.1 a 4.8 máximo con profundidades entre 110 a 112 kilómetros. 5.0 con una profundidad de 108 kilómetros. 5.2 a 5.6 máximo con profundidades entre 100 y 104 kilómetros. Y 5.8 con una profundidad de 9 kilómetros. También se va a producir sismos de
5.9 con una profundidad de 70 kilómetros. También se va a producir estos sismos que son los siguientes: 6.0 con una profundidad de 77 kilómetros y un 6.2 con una profundidad de 40 kilómetros también. Los estos terremotos de 7.0 con una profundidad de 127 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 96 kilómetros y 7.4 con una profundidad de 62 kilómetros. Repito, estos videos se hizo tras hacer los videos que hay de short, ¿de acuerdo? He terminado de hacer vídeos de short y me he puesto a hacer videos, ¿vale? Por si hay algún tipo de problema y no se pueda ver toda la información, daros todo en video. Ya dicho esto, también en Popayán terremotos 7.6 con una profundidad de 44 kilómetros y 7.8 con una profundidad de 21 kilómetros. También, cuidado, el 7.8 Popayán. Este va a ocurrir en horas de... Veo mañana. No sé por qué lo veo en horas de mañana al mediodía. Entre mañana y mediodía. Estoy viendo hora Colombia. ¿Vale? Digo así porque yo no soy de Colombia, yo soy de España. Quibidó. En Quibidó veo que se van a producir sismos y terremotos. Lo mismo, el de 7.8 de Popayán, lo mismo que he dicho el anterior, de todo lo que tenéis que llevar, ¿vale? Y al descampado caso que no podéis salir. Y todas las recomendaciones están tanto en este video, ya lo he dicho, es que no lo quiero repetir mucho, ¿vale? Y podéis darle la vuelta hacia atrás y escucháis las recomendaciones, ¿de acuerdo? También pido, por favor, compartir mis predicciones, mis vídeos, por favor, compartirlo, ¿vale? Y más los que son de maremotos y los que tengan lo que son los terremotos fuertes, ¿vale? Por favor. No es porque yo vaya a tener más visualizaciones, no, porque eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que vosotros estéis, que tengáis precaución, ¿vale? Que estéis avisados. Ya seguimos con Quibiroa, aquí hay sismo y terremotos. Son los siguientes: 2.4 con una profundidad de 68 kilómetros, 2.7 a 3.3 máximo con profundidades entre 77 a 80 kilómetros, 3.6 con una profundidad de 86 kilómetros, 3.8 4.4 máximo con profundidades entre 92 a 107 kilómetros, 4.6 con una profundidad de 118 kilómetros, 4.8 a 5.5 máximo con profundidades entre 123 a 130 kilómetros y 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre 4 y 18 kilómetros. También se va a producir otros sismos de 5.6 con una profundidad de 113 kilómetros, 5.8 con una profundidad de 94 kilómetros y 6.0 con una profundidad de 48 kilómetros. También se va a producir estos terremotos de 7.1 con una profundidad de 140 kilómetros, 7.3 con una profundidad de 82 kilómetros, 7.5 con una profundidad de 59 a 60 kilómetros, de 59 o 60 kilómetros va a estar por ahí. Sinalejo, Sucre. Aquí veo que también se va a producir sismos y terremotos. Son los siguientes: 2.1 con una profundidad de 11 kilómetros, 2.3 a 2.8 máximo con profundidades entre 190 a 198 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 182 kilómetros, 3.3 0.7 máximo con profundidades entre 163 a 167 kilómetros, 4.0 con una profundidad de 142 kilómetros, 4.4 a 4.8 máximo con profundidades entre 112 a 116 kilómetros, 5.1 con una profundidad de 104 kilómetros, 5.3 a 5.6 máximo con profundidades entre 82 a 90 kilómetros y 5.8 con una profundidad de 62 kilómetros.
También se va a producir otros sismos de 5.9 con una profundidad de 86 kilómetros y 6.1 con una profundidad de 59 kilómetros. También se va a producir otro terremoto de 7.0 con una profundidad de 95 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 63 kilómetros y 7.4 con una profundidad de 46 kilómetros. Santander. Aquí viene algo fuerte, ya lo dije anteriormente, lo dije por mi Facebook. No sé, no me acuerdo bien si también lo dije por aquí. Bueno, en mi otro canal, uno de mis otros canales, en los cuales gente de Colombia me hicieron, sí, fue aquí, me hicieron hacer un video sobre las predicciones de Colombia, de sismos, terremotos y maremotos para Colombia. Y dije, va a haber fuertes terremotos en Santander. ¿Qué ocurrió? Estaba pronosticado que iba a ocurrir el fuerte terremoto que yo pronostiqué, ¿vale? Pero como tembló en otro lugar, esa energía emigró, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Que sí tembló, pero fue como sismo, ¿de acuerdo? Así que deciros que esta vez sí viene uno muy fuerte, de 7.9 a 8.0. Así que cuidadito en Colombia. 2.1 con una profundidad de 142 kilómetros. 2.4 a 2.9, máximo con profundidades entre 144 a 146 kilómetros. 3.1 con una profundidad de 149 kilómetros. ¿Sí? 3.4 a 5.7 máximo con profundidades entre 155 y 160 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 167 kilómetros. 4.3 a 4.3, perdón, a 4.7, máximo con profundidades entre 170 y 187 kilómetros. 4.9 con una profundidad de 192 kilómetros. 5.1 a 5.3, máximo con profundidades entre 151 a 163 kilómetros. 5.5 con una profundidad de 29 kilómetros. 5.7 a 5.9, máximo con profundidades entre 30 y 42 kilómetros. También se van a producir estos sismos. 5.6 con una profundidad de 130 kilómetros, 5.8 con una profundidad de 123 kilómetros y 6.0 con una profundidad de 131 kilómetros. Además se va a producir un 6.2 con una profundidad de 43 kilómetros y un 6.4 con una profundidad de 28 kilómetros. También se va a producir estos terremotos de 7.1 con una profundidad de 129 kilómetros, 7.3 con una profundidad de 138 kilómetros, 7.5 con una profundidad de 102 kilómetros, 7.7 va a haber un terremoto con una profundidad de 94 kilómetros. Ahí ya vais a tener que tener cuidado en Santander, en la zona de Santander, ¿vale? Pero más adelante, no voy a dar aquí fechas. Yo sí sé la fecha que va a ocurrir, hora, ¿vale? Un terremoto de 7.9 a 8.1 y con una profundidad de tan solo 93 kilómetros. Este sí que va a haber gran destrucción. A no ser que ocurra como ocurrió anteriormente cuando hice esa predicción que ya he contado, de que migró las energías y se produjo en Santander un sismo fuerte. En vez de sismo fuerte ahí tendría que haber ocurrido el terremoto fuerte, pero menos mal que emigró, porque ahí venía terremotos muy fuertes, ¿vale? Y se pudo, al emigrar lo que son las energías a varios lugares, no fue un sitio específico, fue a varios lugares, donde se produjeron diferentes tipos de sismos, ¿vale? Así que mucho cuidado. Villavicencio, ahí también hay que tener cuidado. Tiene un 7.8 también en Villavicencio. Empecemos por los sismos. 2.5 con una profundidad de 92 kilómetros. 2.8 a 3.4 con profundidades
entre 95 a 120 kilómetros, 3.7 con profundidad de 100 kilómetros, 4.1 a 4.3, máximo con profundidades entre 120 y 136 kilómetros, 4.6 con profundidad de 102 kilómetros, 4.9 a 5.2, máximo con profundidades entre 80 y 88 kilómetros, 5.4 con profundidades 66 kilómetros, 5.7 a 5.9, máximo con profundidades entre 40 y 49 kilómetros. También se va a producir un sismo de Villavicencio 6.0 con una profundidad de 2 kilómetros y un 6.2 con una profundidad de 18 kilómetros, un 6.5 con una profundidad de 0 kilómetros. También se va a producir terremotos 7.0 con una profundidad de 92 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 104 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 68 kilómetros, 7.6 con una profundidad de 22 kilómetros y 7.8 con una profundidad de 11 kilómetros. Mucho cuidado también en Villavicencio, viene un 7.8. Si queréis saber fechas exactas, horas, yo sí he visto cuándo va a ocurrir cada una de ellas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que vienen esos chantas, esos estafadores a copiarme, entonces no le voy a dar gusto de darle esa información. Yo sí lo puedo dar, pero por privado. Cali. En Cali veo que se va a producir sismos. También 2 terremotos. 2.2 con una profundidad de 106 kilómetros. 2.5 a 3.1, máximo con profundidades entre 102 a 105 kilómetros. 3.6 con una profundidad de 54 kilómetros, 3.8 a 4.2, máximo con profundidades entre 43 a 47 kilómetros, 4.4 con una profundidad de 25 kilómetros, 4.6 a 4.8, máximo con profundidades entre 11 y 17 kilómetros, 5.0 con una profundidad de 10 kilómetros, 5.2 a 5.5, máximo con profundidades entre 152 a 170 kilómetros, 5.7 a 5.9, máximo con profundidades entre los 7 y los 32 kilómetros. También se va a producir un sismo de 6.2 con una 6.0, perdón, con una profundidad de 2 kilómetros y un 6.1 con una profundidad de 10 kilómetros. También se va a producir otro terremoto de 7.0 con una profundidad de 109 kilómetros, 7.1 con una profundidad de 61 kilómetros. Y ahora nos vamos a ir a Meta, pero concretamente a un lugar, ¿vale? Va a ser sismo solamente. Es Uribe. Uribe va a estar temblando. Aquí especifico uno de los lugares, el otro es en general, ¿vale? 2.0 con una profundidad de 91 kilómetros, 2.6 a 2.3, máximo con profundidades entre 107 a 117 kilómetros. 3.5 con profundidad de 124 kilómetros, 3.8 4.2 máximo con profundidades entre 127 y 129 kilómetros, 4.4 con profundidad de 131 kilómetros, 4.7 a 5.0 máximo con profundidades entre 137 a 140 kilómetros, 5.5 con una profundidad de 143 kilómetros y 5.5 a 5.8 máximo con profundidades entre 149 a 169 kilómetros. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Colombia, segunda y última parte. Nos vemos y perdonad por el ruido, pero como he dicho, están haciendo aquí unos arreglos en la calle. Besos.